santo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite poder estar aquí en este día, alabando el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermano, para que sea el Señor Jesús, ¿verdad? El que tome el control de este lugar y de este servicio. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor Jesucristo. Padre, hemos venido para exaltar tu nombre, Señor, para glorificarte, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia, Señor Jesucristo. Venimos con nuestro corazón preparado y dispuesto, Señor, para recibir esa bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Mira, Padre, sé, Señor Jesús, que algunos aún no han llegado, Señor, pero yo te pido por ellos, Señor Jesucristo, para que ellos puedan estar aquí a tiempo, Señor, y se gocen juntamente con nosotros, Señor Jesucristo. Toma el control de este servicio, Señor Jesús, desde el principio hasta el final, Señor Jesús, y derrama de tu bendición, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Bendice la alabanza, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, como el portador de tu palabra de esta noche, Señor Jesucristo. Sé tú con él, Señor Jesús. Sé tú hablando, Señor, a través de su vida, Padre Celestial. Que él sea un instrumento en tus manos, Señor, el cual tú puedas utilizar, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Así le dejo el lugar a mis hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Quiénes estamos contentos en esta tarde? Amén, aleluya. Porque Dios ha sido bueno con nosotros, es bueno con nosotros y pues grandes cosas tiene para nosotros. Y en esta hora yo le invito, hermano, que se ponga de pie a los que estamos sentados para que podamos este día glorificar el nombre del Señor. Somos poquitos, pero Dios está aquí, hermanos. Aleluya. A su nombre, gloria. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia adelante, poco a poco a ganar. Con la oración que fortalezas, todas caen y caen y caen y caen y caen. Te adoramos, Señor, porque grande eres tú, Señor Jesús. Y en esta tarde, Señor, queremos proclamar tu bendito nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dígalo una vez más. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia adelante, poco a poco a ganar. Con la oración que fortalezas, todas caen y caen y caen y caen.
Gracias Señor, porque eres grande Señor. Aleluya, te adoramos Señor, glorificamos tu bendito nombre Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor, porque tú eres el Rey Señor, tú eres el Rey Señor Jesús. Gracias Señor por estar aquí, por tenernos Señor un día más aquí Señor en tu presencia Señor. Gracias. Que se escuchen esas palmas. Te adoramos Señor porque eres infinito en poder Señor, gracias. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey que reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Quién vive? Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey que reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey que reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey que reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Te adoramos Señor porque tú eres el Rey Señor, tú eres el Rey, bendito Dios. Te adoramos Señor Jesús, te adoramos Señor. Aleluya. Déselo fuerte hermano porque es para el Señor. Hoy le invito en esta hora a adorar al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Él es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, porque yo creo que si por Él no fuera, nosotros no estaríamos aquí. Y lo digo también principalmente por mi vida, porque me recuerdo tiempos anteriores, tiempos antiguos, y digo, Dios ha sido bueno conmigo. Dios me tiene aquí y pues no es una casualidad, ¿verdad? Que Dios nos tenga aquí. Siempre hay que agradecerle al Señor porque Él es bueno, hermano, y hay que honrarle.
Te adoramos, Señor Jesús. Sabemos que estás aquí, Padre Celestial. Sabemos que estás aquí, Señor. Lo podemos ver, Padre Santo, cada mañana, Padre Santo, que despertamos, Señor. Podemos ver tu gloria, Señor. Podemos ver esa nueva oportunidad, Padre Santo, que nos das, Padre Celestial. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Padre. Sabemos, Padre Celestial, que tú, Señor, eres un Dios, Señor, es un Padre amado, Padre Santo, un Dios que nos ama, Señor Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Dígalo una vez más. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo y mientras vivas y existas en mi ser, a veces que el maligno quiere a mi vida volver a prisionar, pero el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Dígale que Él es santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Dígalo una vez más que Él es santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Dígale: santo, 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 santo. Mi corazón te adora, oh Dios. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Te adoramos, Señor. Mi corazón te alaba, Señor. Mi corazón te dice que gracias, Señor, porque eres un bendito Dios, Señor, lleno de amor, Señor. Lleno de amor, Padre Santo, de esta tranquilidad, Señor, que nos regalas, Padre Santo. Solo tú nos puedes dar la paz, Señor Jesús. Solo tú, Padre Santo.
Permite, Señor, que cada mañana, Señor, podamos darte las gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Permítenos, Padre Santo, agradecerte, Señor, grandemente, Señor, porque eres un Dios amoroso, Padre Santo, que nos permites, Padre Celestial, vivir, Señor. Cada día, Señor, nos da la oportunidad, Señor, de ser diferentes, Padre Santo, de poder adorarte, Señor, de poder alabarte, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, en esta hora cantarte, Señor, y bendecir tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, si estás aquí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Estás aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh sí, Señor, sabemos que estás aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Muévete aquí, Señor. Muévete aquí, Padre Santo, con todos, Señor, tus hijos, Padre Celestial, que se esfuerzan, Padre Santo, para venir, Padre Santo, a adorarte, Señor, a alabar tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Porque, Señor, nos cansamos, Padre Santo, de decirte, Padre Celestial,
Que seas tú, Padre Santo, tocando nuestra mente, Señor, tocando nuestro corazón, Padre Celestial. Porque cada día, Señor, que pasa, necesitamos más de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu amor, Padre Santo. Porque no hay día, Padre Santo, que no pequemos contra ti, Señor. No hay día, Padre Santo, que cometamos algún error, Señor. Porque queremos, Señor, más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Digo una vez más. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Digo una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor, te entregamos todo. Te entregamos todo lo que somos, Señor Jesús, en esta hora. Señor, recíbelo, Padre Celestial. Porque queremos, Señor, morir, Padre Santo, todo lo malo, Señor, que hemos hecho, Señor, todo lo malo que hay en nosotros, Señor, hoy renunciamos a eso, Señor. Y te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo lo que somos, Señor Jesús, para que tú trabajes, Señor, y vivas en nuestras vidas, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, con nosotros, Señor. Has sido bueno, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Te adoramos, Señor. Siempre has sido bueno, Señor, con nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú sigues fiel, Señor. Tú sigues fiel, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Dile una vez más. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Te oramos, Señor, porque en nuestra vida, Señor, tú has sido bueno, Padre Celestial.
Te adoramos, Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Te adoramos, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre Celestial. Te adoramos, Padre Santo. Así damos paso a lo siguiente. Gloria al Señor, aleluya. ¿Con cuántos ha sido bueno Dios? Yo creo que con todos ha sido bueno, ¿verdad el Señor? Él nos ha ayudado, nos ha bendecido. A veces estamos hasta bien abajo, ¿verdad? Pero de repente llega la mano de Dios y te dice: hey, aquí estoy, párate, ponte de pie, vamos a seguir para adelante. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor de verdad que siempre ha sido bueno y ha sido grande con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes traigan necesidad. Levante la mano el que traiga necesidad, que diga: yo traigo necesidad. Wow, yo creo que todos, ¿eh? Hasta yo, todo el mundo traemos necesidad. Pero sabe, vamos a hacer oración y le vamos a decir al Señor: Señor, tú conoces mi necesidad, lo que hay aquí en mi corazón, lo que me está mortificando, lo que me está preocupando, ¿verdad? Eso, Señor, lo pongo en tus manos para que seas tú el que traiga el control, la paz, la tranquilidad sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, hasta sobre nuestros trabajos también, sobre nuestras escuelas de nuestros hijos. Dios tenga el control de todo ello. Amén. Bendito Jesús, te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú estás aquí, Señor, porque tú eres bueno por cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Porque siempre, Padre, que clamamos a ti, Señor, tú respondes. Tú escuchas nuestra oración, Señor Jesucristo. Mira, Padre Celestial, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, como la mía propia, Padre. Pero en este día, Señor Jesús, la ponemos delante de ti. La presentamos, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, para que seas tú, Señor, quien te encargues de ella, Señor, quien traiga solución, Señor, a cada situación, Padre Celestial. Hay veces, Señor, a nosotros se nos hace muy complicado, Señor Jesucristo, pero en ti nos fortalecemos, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque tú guías nuestros pasos, Señor Jesucristo. Por ello te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Padre, ponemos en tus manos nuestras familias, Señor Jesús, nuestros hijos, nuestros esposos, Señor, están en tus manos, Padre. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, fortaleciéndoles, Señor Jesucristo, ayudándoles, Señor, como cabeza de nuestro hogar, Señor, para que ellos sean sabios, Señor Jesucristo, para que ellos sean entendidos a tu palabra, Señor Jesús, y puedan ser también un ejemplo para nuestros hijos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tus bendiciones, Señor, y porque tocas y restauras nuestras vidas, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. Bueno, los hermanos, porque yo no canto, ¿eh? Mi hermana que canta, va a entonar una alabanza, hermano, para que usted pase a depositar su ofrenda. Amén. Porque la única razón de nuestra adoración tiene que ser para el Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Te adoramos, Señor. La
única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Te oramos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Así vamos a hacer ahora una oración, hermano, por la ofrenda que ha sido depositada. Amén. Bendito Jesús, Padre, te damos gracias por las ofrendas, Señor, que han sido depositadas, Señor Jesucristo. Bendice al dador alegre, Señor. Aquel que no pudo ofrendar, Señor, también bendice su vida, Señor. Bendice su familia, Señor Jesucristo, nuestras alacenas, Señor. Que no falte nada, Señor, en ellas, Padre Celestial, porque tú provees, Señor, para cada familia. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos músicos, por la alabanza. Gracias, ¿verdad? Es una bendición que ellos estén aquí hoy en este día. Que Dios los bendiga. Así le dejo el lugar, hermano, a mi hermano que va a traer la palabra del Señor en esta ya tarde noche. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, a cada uno de ustedes en esta tarde. Una vez más, una oportunidad más de alabar al Señor. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Y si no estás bendecido, vas a recibir bendición. Amén. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Dice la palabra de Dios que cuando tú clamas al Señor, dice el Señor que Él viene a ti y hace morada en ti. ¿Cuántos lo creen de esa manera? La palabra de Dios así lo declara. No que yo lo esté inventando, la palabra de Dios lo dice en el libro de Mateo. Amén. Ahora, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, hermano, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 8. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a casa de ella y comía. Amén. Vamos a hacer una oración que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Todopoderoso. Gracias te doy por este día. Gracias te doy, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos y compañeros, Padre Celestial, en este lugar. Gracias te doy por tu pueblo que te alaba en este lugar, y gracias te doy por la oportunidad que me das de estar aquí al frente, Padre Celestial, para declarar tus maravillas. Te pido tu palabra sea declarada con equidad y verdad, y conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia, Padre Celestial, permitas que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y obre en nuestras vidas. Padre Celestial, entiendo y comprendo que somos indignos, Señor Santo, de tus misericordias, pero gracias te doy por tu gracia. Gracias te doy por tu amor,
Y gracias te doy, Padre Celestial, que nos permites ser capacitados en tu nombre, ser capacitados por tu misericordia y por tu gracia para poder obtener tu palabra y tus bendiciones en el maravilloso nombre que es sobre todo nombre. El pueblo dispuesto a honrarte y alabarte te dice amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano. Yo sé que muchos hemos leído esta ilustración, este mensaje, esta profecía, esta palabra de Segunda de Reyes. Eliseo, ¿quién no conoce a Eliseo? Que fue siervo de Elías, dice la palabra del Señor. Dice también la palabra de Dios, hermano, que para el tiempo que Elías había muerto y había sido llevado, por el Señor, Eliseo quedó en su lugar. O sea, él quedó en representación del Señor ante el pueblo. Cuando tú querías escuchar palabra de Dios, cuando el rey quería un consejo de parte de Dios, dice la palabra de Dios que se acercaban al profeta, que era elegido por Dios. En ese tiempo, si nos ponemos a ver el contexto de la palabra del Señor, dice el Señor y dice su palabra, que no había muchos profetas del Señor. Dice la palabra de Dios que en una de las declaraciones y una de las protestas de Elías, él le dice: Señor, todos tus profetas han muerto y solamente yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Y cuál fue la divina respuesta del Señor? ¿Qué le dijo? Me he reservado 700 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque dice la palabra de Dios que en el pueblo de Sunem, o sea, en Jerusalén, dice la palabra del Señor, en ese tiempo no era la capital, ¿ok? En ese tiempo no era la capital de Israel. Jerusalén vino a ser capital cuando David ascendió al trono. Por eso se le nombra como una de las ciudades nada más del pueblo de Israel, Sunem. Dice que esta persona, hermano, esta mujer vivía en Sunem y que miraba al profeta. Y ¿sabes qué? Poniéndote a pensar o poniendo a leer un poco más la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que ella miraba dos tipos de profeta, quizás hasta tres tipos de profetas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que predominaban los profetas de Acera y los profetas de Baal, aunque Elías había eliminado por mandato del Señor a 850. Amén. Yo me imagino que esta mujer, cuando mira al profeta y lo invita a comer a su casa, dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Mateo, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 13, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando la paz del Señor está en ti y tú sirves a Dios, tu paz llega a donde quiera que tú vayas. Amén. Que si tú llegas a un hogar, dice la palabra del Señor, que la paz del Señor llega a ese hogar. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que cuando yo acepto a Jesucristo como Salvador, Él me capacita a mí para poder tener discernimiento de la palabra de Dios, discernimiento del Espíritu del Señor. Amén. Ella discernió que, ¿sabes qué? Este profeta, esta persona que viene aquí y pasa por aquí enfrente, es profeta de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 2, en el versículo 9, dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo. ¿Por qué habrá entendido? Me pongo a pensar. Fue y comió, dice la palabra de Dios, en una ocasión. Eliseo nada más. No habla de 3, 4 veces, porque si te pones a ver el contexto de la vida de Eliseo, Eliseo no era tan carismático. Si su maestro, que fue Elías, no era carismático, imagínate Eliseo. No era carismático a la forma que no era tan amigable. No era tan amigable, y dice la palabra de Dios que él llegó, comió y se fue.
Y cuando esta mujer se da cuenta de que el profeta que estuvo en su casa le trajo paz, se sintió a gusto, se sintió contenta y hubo felicidad en su hogar, cuando esta persona llegó, dice la palabra de Dios que ella fue y le dijo a su marido: ¿por qué no le fue y le dijo cuando estaban los otros profetas? ¿No te has puesto a pensar en eso? Porque no había paz. Porque llegas y escuchas palabra de Dios y yo me pongo a hablar, o se pone a hablar otra persona y dices: pues si yo no siento lo que me está diciendo este loco. Él dice y dice y sigue diciendo, pero yo no sé lo que está pasando. Cuando hablas palabra de Dios, donde quiera que vayas, la paz del Señor va contigo. Amén. No sé qué está diciendo esta persona, no le entiendo, pero ¿sabes qué? Cuando él está hablando, siento algo aquí que me da paz. Siento algo aquí que me da confianza. ¿Y sabes qué es? El Espíritu del Señor que te está diciendo: hey, pon atención. Te estoy diciendo, te estoy dando el mensaje. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que esta mujer le pide a su marido que le hagan un aposento. ¿Qué es un aposento? No es un cuarto, porque dice la palabra de Dios que tenían dinero. Yo imagino que tenían muchísimos cuartos en su casa. Y más en ese tiempo, En ese tiempo de perder una casa tenía que tener de 6, 7 cuartos, aunque no tuvieran hijos. Porque la palabra de Dios dice que ella no tenía hijos. Amén. Y yo pienso que lo que le sobraban eran cuartos, pero los cuartos eran para dormir. Y el aposento que ella hizo, ¿para qué lo habrá hecho? Amén. El aposento que hizo y que le pidió a su marido fue para adorar al Señor. Amén. Ahora, si yo llego a mi casa y me doy cuenta que hay un lugar para la nevera o para el refrigerador, hay otro lugar para la cocina, otro para la sala y para los más ostentosos, comedor, y luego para el cuarto de televisión y el cuarto de lavar y el cuarto de esto y el cuarto de los juguetes y el cuarto del niño y el cuarto del baño y la regadera y esto y aquello y muchos cuartos, pero ¿hay un aposento? ¿Hay algo que identifique que yo como cristiano puedes decir: tú sabes que en ese lugar, en ese cuartito, en ese espacio se alaba al Señor? ¿Has puesto o tienes tú un lugar que habilite la presencia del Señor en tu vida, en tu hogar? ¿Por qué te lo digo esto? Porque esta mujer es lo que pidió. Esta mujer es lo que pidió, y cuando pide esto, ¿sabes qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo la presencia de Dios en su vida. Amén. Es lo que ella está pidiendo. Y sí, quizás nosotros podamos decir: no, pues yo cuando vengo a la iglesia es que yo vengo a la presencia. Sí, es que yo estoy en mi hogar y sé que la presencia de Dios está allá. ¿Y por qué no está en tu casa? Si tú eres un siervo del Señor. ¿Y sabes qué? Digo yo, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que congregarme con mis hermanos. Yo tengo que ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque la cabeza de mi vida, ¿quién es? Cristo. La cabeza de mi hogar, ¿quién es? Cristo. ¿Y en dónde habita Él? ¿En dónde habita Él? La presencia del Señor, dice la palabra de Dios, que es habilitada. ¿Cuándo habilitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Nada más cuando venimos a la iglesia? ¿O está sujeta nada más a la iglesia la presencia del Señor? La comunión del poder de Dios y con mis hermanos para que se fortalezca mi crecimiento en el Señor está aquí. Pero la presencia de Dios está conmigo. Amén. Y donde quiera que tú vayas, dice la palabra de Dios que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, la presencia de Dios, ¿con quién iba? Amén.
Y cuando él creyó al Señor, dice la palabra de Dios, que él fue habilitado con la presencia de Dios. Porque donde quiera que él iba, dice la palabra de Dios, que el Señor bendecía su caminar. ¿Y por qué no bendice el tuyo? ¿Porque no vienes de Ur de los Caldeos? ¿O será porque no creemos la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la palabra del Señor por encima y no nos adentramos a lo que el Señor nos pide. ¿Sabes qué? Ora más, lee más la palabra de Dios para que te pueda dar el discernimiento que necesitas para que puedas tener y puedas cargar presencia de Dios donde quiera que vayas. No, pero todo te sale mal. ¿Por qué todo te sale mal? ¿Por qué? ¿Por qué no salen las cosas mal? Dice la palabra de Dios, hermano, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los fracasos pasaron. Amén. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y si te quieres ir más específico, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ¿qué? ¿No dice la palabra de Dios eso? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y desafortunadamente, hermano, desafortunadamente, si queremos tener manifestación de la presencia de Dios, pero no queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios nos puede dañar. Tan pura es la presencia de Dios que nos puede matar. ¿Sí? Y si no me lo crees, dice la palabra de Dios que el hijo de Abinadab murió por la presencia de Dios. Y para que podamos entender y podamos comprender o darme a explicar yo quién era el hijo de Abinadab, dice la palabra de Dios que Usa tuvo una intención muy buena, pero no fue una instrucción la que él obedeció. Porque nos queremos guiar por las buenas intenciones. Es que yo tengo buena intención de que voy a pasar más tiempo de calidad con mi familia, porque no puedo leer la palabra de Dios ahorita. No. Es que es tiempo de que vaya al cine con mi hijo, con mi hija. Le tengo que dedicar su tiempo. Que el Señor se espere. De todos modos, no se acaba. Y mis hijos van creciendo y ya no los voy a poder disfrutar. ¿Sabes que los disfrutas menos si no estás en la presencia de Dios? ¿Sabes que los disfrutas menos si no eres capacitado por el Espíritu de Dios para poder disfrutarlos y a poderles hacer entender que la misericordia y la bendición están en Cristo? Amén. Y tenemos buenas intenciones para no servir al Señor. Y lo digo de esta manera. ¿Por qué? Porque Usa, dice la palabra de Dios, que fue un hombre justo, un hombre recto. No se habló mal de él. Dice la palabra de Dios que el arca del pacto estuvo en su hogar por 2 años. Y la intención de él fue que el arca del pacto no cayera. Pero esa no era la instrucción que se le había dado. Amén. Esa no era la instrucción. Tenía buenas intenciones, porque tenemos muy buenas intenciones cuando queremos hacer cosas buenas para los demás. Y que no, es que tengo que ir para allá. No vayas para allá porque vas a cometer pecado. Pero es que tengo que, es por buena causa. El Señor me está mandando. No, y siempre queremos embarrar al Señor en nuestros pecados. Siempre queremos embarrar al Señor en nuestras faltas. Y lo digo por mi persona. Porque a veces tengo muy buenas intenciones con las personas. Y no, mira que te voy a invitar a la iglesia. Yo voy por ti y yo hago esto y yo hago aquello. Y a la hora de la hora, ni fui yo a la iglesia ni la llevé a la persona a la iglesia. ¿Por qué? Porque se me hizo tarde. Por andarle esperando. Era buena intención, pero esa no era la instrucción. Buscad primeramente el camino de Dios.
Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán, ¿qué dice la palabra de Dios? Añadidas a nuestras vidas. Amén. Y tenemos buenas intenciones, pero no obedecemos las instrucciones del Señor. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Eliseo vino, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Eliseo vino a su casa y se quedó a dormir, dijo, esta mujer, yo me imagino que fueron años los que pasaba, porque no pasaba continuamente por ahí. Y al declararlo la palabra de Dios, quiere decir que él no pasaba continuamente por ahí. Pero ella sabía de dónde venía y quién era. Amén. Y sabía que había presencia de Dios ahí. Y sabía que esa presencia estaba en su hogar, porque había bendición. Y esa bendición no se acababa, porque el Señor la había habilitado para que pudiera tener la presencia de Dios ahí. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, más adelante. Yo entiendo, dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, y hasta un radio y Netflix y televisión si se puede, para que cuando venga el loco ese se la pase bien a gusto, para que cuando venga el siervo del Señor descanse de su caminar. Amén. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 25? En el versículo 40. Dice de la siguiente manera. Fíjate, es muy importante que nos demos cuenta que los que sirven al Señor, todo lo que haces por Él y para sus siervos no es en balde. Nada es en balde. Nada es en balde. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, el versículo 19, dice la palabra de Dios, que presta a Dios el que da al pobre, y el bien que ha hecho Él se lo volverá a pagar. No el pobre, el Señor. Amén. Y dice, fíjate lo que dice en este versículo, capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 40, dice de la siguiente manera: y respondió el rey y les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tú lo que haces para la obra del Señor, ¿a quién se la estás haciendo? No se lo estás haciendo al pastor, no se lo estás haciendo a la bola de sinvergüenzas, se lo estás haciendo al Señor. Amén. Y quizá nosotros podamos decir, no, hombre, pues si el pastor se va a ir de party con el diezmo que voy a dar. Uy, sí, no voy a dar tanto. Nah, pues para qué, pues de todo modo, pues no veo nada. Pues que no es para ti, es para la obra de Dios. Amén. Es para la obra del Señor. Te decía anteriormente, ¿quieres tener un buen socio en tu negocio? Da tu diezmo y haces automáticamente a Cristo el socio de tus bienes. Amén. ¿Y qué va a hacer? Tú da tu diezmo, Él se encargará de bendecirte a ti. Amén. Y todo lo que hagas para su camino, todo lo que hagas para los siervos del Señor, dice la palabra de Dios en este versículo, que se lo estás haciendo a Él. Amén. ¿A quién se lo estás haciendo? Al Señor. ¿A quién se lo estás dando? Al Señor. Amén. ¿A quién le puso el aposento esta mujer? Al Señor. Porque ella miraba que caminaba el siervo de Dios y nada más era uno. Y había muchos profetas que pasaban por enfrente de su hogar.
Yo me imagino que llegaban los profetas y en aquel tiempo era costumbre que a los profetas se les diera un porcentaje de los bienes. Yo me imagino que esta mujer decía, bueno, pues si le damos a todos estos sinvergüenzas, que no le vayamos a dar al siervo del Rey de Reyes. Amén. ¿O no? Dice la palabra de Dios, hermano, más adelante, que estando Eliseo en su hogar, en su aposento que le hizo a esta mujer, dice la palabra del Señor, que él dijo, ¿sabes qué? Esta mujer ha estado muy solícita en ayudarnos, en bendecirnos. Háblale, le dijo a su siervo Gisei. Dice la palabra de Dios que llegó la mujer, fíjate, llegó a la puerta, no se pasó, llegó a la puerta. Y dice Eliseo, dice la palabra de Dios que dice Eliseo, has estado muy solícita por nosotros, ¿qué quieres? ¿Quieres que le diga al rey de ti? ¿No? Todo bien. ¿Quieres que hable con el general? ¿Tienes alguna bronca? Dime. No, todo bien. Bueno, ¿qué quieres? Porque estamos acostumbrados, hermano, a que cuando alguien hace algo por nosotros, pensamos que quiere algo de retribución. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no se conforman a este mundo. ¿Por qué? Porque dan todo sin esperar nada a cambio. Amén. El mundo y la filosofía popular me dice a mí que si yo le hago el paro a alguien o yo le doy algo a alguien, ese alguien me tiene que retribuir a mí más. Pero la palabra de Dios me dice a mí que yo no me conformo a este mundo. Entonces, si yo bendigo es porque el Señor a mí me bendijo. Amén. Y hay aquí una controversia, porque esta mujer es lo que le está explicando al profeta. Porque el Señor la está bendiciendo. Dice la palabra de Dios que Abinadab fue bendecido con el arca de Dios. Amén. Y tan así fue bendecido que dice la palabra de Dios que mandó a sus dos hijos a que la guiaran hasta su lugar. Pero eso no era la instrucción del Señor. Amén. Era la intención del hombre, mas no la instrucción de Dios. Amén. Y es muy fácil que nos dejemos guiar por las intenciones, pero no era la instrucción. Y dice la palabra de Dios que, ya sabes, aquí es donde me doy cuenta que como hay mitoteros, men. Hasta en la Biblia hay mitoteros, Llegó el profeta, le pregunta a la mujer no dice nada, no, todo está bien. Y el siervo le dice, no tiene hijo, no tiene hijos, ya sabes lo que hay que hacer. ¿Y qué le dice el profeta? A la vuelta del año, en un año tendrás un hijo. ¿Y qué le contesta a la mujer? No se burle de mí. ¿Qué le estaba dando a entender esa mujer? Su marido era viejo, ella era vieja, sí tenían dinero y estaban muy bien en el pueblo de Dios, pero no tenían esperanza. ¿Por qué no tenían esperanza? Porque ellos pensaban que ya se les había pasado el tiempo de la edad. Amén. ¿Qué pasó con Sara y qué pasó con Abraham? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor le profetizó a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham se burló del Señor. Capítulo 18, libro de Génesis, versículo 12, dice la palabra de Dios que cuando el Señor le dice a Abraham que le va a dar un hijo de su mujer, chale, no, pues gracias porque Ismael va a vivir en tu presencia. Y no, yo te voy a dar un hijo de tu mujer. Ahora, caemos en la misma intención.
en la misma intención de Asa. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo buena intención, Sara tuvo buena intención. Y la intención de Sara es: le voy a dar a mi sierva, él va a procrear y el niño va a nacer sobre mis rodillas. O sea, lo voy a prohijar, lo voy a adoptar como mi hijo. Y le quisieron echar una manita al Señor. Tenían buenas intenciones, mas esa no era la instrucción del Señor. Amén. Esa no era la instrucción del Señor. ¿Cuál era la instrucción del Señor? Espera, la bendición vendrá. Amén. Sin duda, dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el capítulo 2, en el versículo 3. Sin duda vendrá y no tardará. La visión vendrá. Ahora, cuando este profeta le profetiza a la mujer, yo me imagino que la mujer dijo: esta persona no sabe nada de las mujeres. ¿Cómo que en un año, men? Si una mujer tiene hijos a los 9 meses, no al año, no en 12. Yo me imagino de esa manera. Yo cuando estaba en la escuela, en la universidad, como dice el pastor, duré más de 20 años pidiendo la promesa. Y déjame decirte que los últimos 2 años perdí la esperanza. Perdí la esperanza de salir, de estar aquí. Perdí la esperanza de poder estar con mi familia. Perdí la esperanza de poder ver a mi hija y a mis hijas. Perdí la esperanza de poder ver a mi esposa vestida diferente, porque siempre la miraba con el mismo uniforme que traía. Estaba igual que yo, el mismo uniforme. Y no perdí la esperanza para mal, perdí la esperanza en esta forma, que me dejé que el Señor me guiara. Antes, en 19 años, yo decía: ¿sabes qué? Se va a hacer de esta manera, y se va a hacer esto, y va a pasar eso, y va a pasar aquello. Sí, el Señor no me decía que no, sí va a pasar, pero a mi tiempo. Sí va a suceder, pero no a tu tiempo. Y yo decía: Dios mío, ya son 18 años, o sea, yo sé que Moisés duró 40 años en el desierto, pero él era Moisés y estaba en las calles. Sí, es lo que yo le decía al Señor, créeme que es lo que yo le decía al Señor. Y se lo repetía día con día, hasta que dije: ¿sabes qué? Es por demás, gracias Dios mío, pase lo que pase, seguiré alabando tu nombre. Y en 2 años el Señor me sacó de ese lugar, sin saber yo. Llegaron de repente y me sacaron. ¿Por qué? Porque busqué la instrucción de Dios, busqué la guianza de Dios. No que no estaba siendo guiado, nomás que era guiado y yo era el que ponía la intención. Pero la instrucción no era esa. La instrucción era que yo dejara que el Señor hiciera las cosas. Amén. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, o tenemos algún problema y queremos agotar todas nuestras fuerzas para poder resolver el problema o para poder obtener la bendición. Pero el Señor te dice desde el principio: clama a mí, yo lo haré. Mía es la venganza, dice la palabra de Dios. Yo daré el pago. Amén. Yo daré la bendición, dice el Señor. O sea, que dejemos todo en las manos de Él. Dice la palabra de Dios que esta persona tuvo un hijo. Y yo me imagino que pasaron varios años, porque ella ya
Ya el niño estaba grande, pero sucedió algo. Al paso de algunos años después del niño nacido, el niño murió. El niño murió. Dice la palabra de Dios que murió en las piernas de ella. Yo no soy madre, pero yo me imagino el dolor que ha de haber sentido, o el dolor que siente una madre cuando pierde un hijo. Y no un hijo del vientre, un hijo con el que viviste, un hijo con el que bañaste, un hijo con el que amamantaste, un hijo con el que cuidaste, que instruiste y que guiaste. Yo no sé qué es lo que pasa, pero el Señor sí sabe. Y dice la palabra de Dios que el niño murió. Dice que la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor no obra si no es habilitado. Amén. Si tú no pides, si no clamas la presencia de Dios en tu vida, si no habilitas el poder de Dios en tu vida y en tu entorno, el poder de Dios no estará. Si tendrás unas pequeñas manifestaciones cuando vengas a la iglesia o cuando vayas para allá y vayas para acá, sí tendrás manifestaciones, pero para que pueda ser habilitado constantemente en tu vida, dice la palabra de Dios que aún en la tristeza tienes que darle gracias a quién, y tienes que pararte firme delante de quién. Así dice la palabra de Dios. Me imagino, sería, ¿cómo te diré? Hasta creo que le faltaría a las mujeres pensando en el dolor que sienten. Pero dice la palabra de Dios que cuando el niño murió, esta mujer, ¿qué hizo? ¿Qué es lo común que se tiene que hacer? Agarrarlo, enterrarlo, llevarlo a Semefo, no sé. Dice la palabra de Dios que no, que ella llegó, agarró a su pequeño y fue y lo llevó a la cama, al aposento donde estaba ¿quién? El profeta, la presencia de Dios. Ahí está. Yo ni te lo pedí. Y el que se dio la vuelta y fue con su marido y le dijo: mira, manda un siervo, arréglame el corcel que tengas ahí, un asno. Y voy corriendo al monte donde está el profeta. Y que el marido le dijo: por favor, pues, se acaba de morir tu hijo. ¿Cómo que te vas de party? ¿Cómo que te vas a festejar con el profeta? No. Dice la palabra de Dios, hermano. Yo imagino que el marido le dijo: oye, se acaba de morir. Pues lo correcto es ir a enterrarlo. Lo correcto es llamar a esas personas que les gusta llorar, que cobran por hacer duelo. Lo correcto es que le hablemos a la familia. Lo correcto es que causemos lástima a un lado. Lo correcto es que todos se den cuenta que estamos de luto porque hemos perdido a un ser amado. Lo correcto es que la gente sienta tristeza por nosotros. Eso es lo correcto. ¿O no? ¿O no nos pasa a nosotros? Nada más nos cortamos un dedito y ay, lo estamos tomándonos una foto, ¿no? Y lo subimos a internet. Ay, me corté un dedo. Ay, se me ponchó el carro. Ay, me quedé tirado. Ay, no hay de esos aquí, pues. ¿Y sabes qué? Dice la palabra del Señor, hermano, que le dio el burro más veloz, porque le dijo: yo voy corriendo y regreso. Y cuando llegó el siervo le dijo: mira, guía, llévame, no te detengas. Si te hablan,
no contestes, llévame. Hasta donde yo te diga que te detengas, te vas a detener. Hasta donde llega la presencia del Señor, ahí es donde voy a llegar. Hasta donde me cueste ir a que el Señor llegue a mi hogar nuevamente, hasta ahí voy a llegar. Hasta que el Señor diga, ¿sabes qué? Aquí hay paz, y que los inconversos vengan a mi casa y se den cuenta que en este hogar se practica la paz y se practica el amor, porque cuando ellos entran, encuentran paz y saben que hay un ambiente diferente en mi hogar. Hasta ahí es donde me voy a detener. Amén. Así le dijo la mujer. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ella llegó y el profeta la miró de lejos. Fíjate, el profeta ya estaba viejo y la miró de lejos, y no existían los lentes, No por ofender a nadie, pero no existían los lentes, o sea, para ver de lejos. Y el profeta la miró. ¿Sabes qué? Le habló a su criado: mira, ahí viene la tsunamita, ve, recíbela y dile que si todo bien. Dice la palabra de Dios que esta mujer llegó, se bajó, y cuando miró al profeta no dijo nada. Llegó y se le tiró a los pies y lo abrazó. Dice que el profeta se quedó callado, y el siervo dijo: la voy a quitar. Y dije: espérate, le dice: profeta, espérate. Su corazón está en angustia, su corazón está en amargura, mas el Señor no me ha descubierto lo que está pasando. Fíjate la frustración del profeta. Era el profeta del Señor. Y cuando viene el pastor y nos dice: ¿sabes qué? Dice el Señor que tienes que hacer esto, y decimos: pues ya lo hice y no salió, así es que usted es un embustero. Pues ya lo hice y vine a preguntar, me dijeron que aquí hay palabra de Dios, yo vengo a ver si es cierto que hay palabra de Dios, para que me revelen todo lo que está pasando en mi vida. Sí, palabra de Dios, mas no brujería, ¿ok? Ni adivinación. Instrucción, no intención, ¿ok? La intención mata a la instrucción. Y cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes por instrucción, no vienes por intención. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el profeta le dijo: llévate mi báculo y ve a donde está el niño, pon el báculo en su casa, en su cara, en su cuerpo, paséalo, y el niño va a revivir. Dice la palabra de Dios que él fue, y la mujer no se quitaba de soltar al profeta. Y el profeta: bueno, ¿qué está pasando? Yo no te pedí hijo, yo nunca te dije que me dieras una bendición, es más, ni la tenía pensada. Yo me imagino que así le dijo la mujer al profeta, porque la palabra de Dios dice en el libro de Salmos, en el capítulo 37, en el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y él ¿qué? O sea que la petición de ella era tener un hijo, mas no lo externó. Amén. Y esa era su defensa ante el profeta: yo nunca te dije que quería un hijo, es más, ni te lo pedí. Amén. Yo no te pedí que me hicieras una bendición de esa manera, pero tú, es más, inclusive cuando tú me dijiste que me ibas a profetizar un hijo, yo te dije: no te burles de mí, pues no estás viendo al marido, no me estás viendo a mí. Ahí está Sara, casi de 90 años, y Abraham casi de 100, y dice la palabra de Dios que aún así procrearon. ¿Podrá el Señor hacerlo? Y dice la palabra de Dios que se levantó el profeta y fue con la mujer. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque muchas veces
Muchas veces cuando nosotros queremos la respuesta del Señor, no es a nuestro tiempo y vamos a tener que pagar el precio del sacrificio. ¿Por qué? Porque queremos bendición. ¿Por qué? Porque queremos que se den cuenta que nosotros alabamos a Dios, pero no somos dignos ni siquiera de mostrarle a la gente que somos cristianos. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir si me ven con la Biblia? ¿Qué van a decir si me ven con una camisa que dice Cristo te ama? ¿No te has dado cuenta, o no sé si es demasiado extremista, que los cristianos muy difícil se ponen camisas que los identifiquen como siervos de Cristo? Muy difícil que un cristiano agarre una Biblia y ande caminando con ella. Ya todo está en el teléfono. No. Ok, no hay de esos aquí. Oye, así me la reventaba, déjame decirte. Y ya una Biblia no, porque ya es demasiado eso. Una camisa no, chale, que pues, es que no va con el estilo del muchacho. No, ok, no hay de esos aquí. Y no, que diga Cristo te ama, luego van a decir que soy débil. No. O una que diga gloria a Dios, el Espíritu vive en mí, el Espíritu Santo me protege. No lo hacemos. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque creemos que es indigno el Señor de poder frontear con nuestro cuerpo. Y decimos, ¿sabes qué? No, porque el Señor nada más lo voy a ver en la iglesia y ya. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra de Dios. Y aún Jesucristo, dice la palabra del Señor, que aún Jesucristo corrió a la incredulidad para poder obrar. Y si no lo sabes, está en el libro de Mateo, la hija de Jairo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, estaban los que estaban haciendo duelo y los que estaban llorando, y les dijo: váyanse, porque la niña vive. Y dice la palabra de Dios que se fueron, pero se fueron burlando del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando llegó Eliseo, yo imagino que cuando llegó Eliseo a la casa, dice la palabra del Señor que cuando él llegó estaban todos los que estaban haciendo duelo, porque el marido ya se había encargado de todo. Y dice que llegó, y en vez de que la palabra del poder del Señor fuera habilitado a la primera, dice la palabra de Dios que no, que él llegó, puso su cara con su cara, su boca con su boca, sus ojos con sus ojos, sus manos con sus manos, su cuerpo con su cuerpo. Y dice la palabra de Dios que el niño no resucitó. ¿Sabes por qué? Porque aún hay incredulidad en nosotros. Dice la palabra de Dios que él se tuvo que levantar y caminar de un lado para otro en la casa, y que fue para allá y caminó para acá. Yo me imagino, esto no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que él se bajó a ver qué está pasando. ¿Se me apagaron las pilas o qué? Permíteme. Le habló a la mujer: mira, córreme a todos esos llorones de aquí, porque la presencia de Dios no se puede habilitar así. No se puede habilitar la presencia de Dios donde hay incredulidad. Y si no lo crees, la palabra de Dios lo dice en el libro de San Juan. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 57 y en el 58. Mateo capítulo 13, 57 y 58. Dice la palabra de Dios que no hay profeta en su propia tierra. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no hizo milagros en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ni aún ellos ni los de su casa creían en Él. O sea, la presencia del Señor y las bendiciones de Dios no pueden ser habilitadas donde haya incredulidad, donde no es aclamado el milagro, donde no es necesitada la presencia de Dios. La presencia de Dios no puede estar. Amén. Aunque sea más importante el Netflix, aunque sea más importante el YouTube o el Facebook, si no habilitamos la presencia de Dios, ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios y orando, la presencia de Dios no llegará a nuestras vidas.
y no llegará a nuestro hogar tampoco. Amén. Ya para finalizar, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice de la siguiente manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Quién? ¿Quién puede llegar al Padre? Nadie. Nadie viene al Padre si no es por quién. Si no es por quién. Por Jesucristo. Amén. Nadie podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie pertenece a la iglesia y al cuerpo de Dios si Jesucristo no es la cabeza de esa iglesia. Amén. Y si tú no obedeces las instrucciones, no puedes ser una persona que sea guiada por el Señor. Porque la intención no es lo mismo que la instrucción. Amén. Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración para finalizar. Que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Todopoderoso. Gracias. Gracias te doy, Padre Celestial, por cada uno de tus siervos, por cada uno de tus hijos en este lugar. Por tu palabra, por tus hijos, Padre, que se encuentran a través de las redes, escuchando de tus maravillas y de tus misericordias. Te suplicamos, Padre, obres hasta donde ellos están. Llegue tu mano hasta ellos. Así como llega tu mano hasta nuestras vidas y donde quiera que vamos, Padre, tú nos capacitas y nos habilitas para poder declarar y llevar tu palabra, Padre Celestial. Permite que tu palabra llegue hasta ellos, hasta sus corazones, y esta semilla de victoria sea fructífera en sus vidas. Así como es fructífera en nuestras vidas por tu nombre. Porque es a ti el que quiero dar a conocer y a ti es el que queremos exaltar. Porque tú eres el Dios del amor. Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia agradecidos y confiados de que nos has permitido, Padre Celestial, alabarte y exaltarte. Permite que podamos alabar tu nombre y glorificarte donde quiera que vayamos. Gracias te doy por este pueblo. Bendice, Señor, estas familias, bendícelas en sus viajes de regreso a su hogar, bendícelas en sus lugares, Padre Celestial, en sus familias, Señor Santo. Si hay alguna necesidad, súplelas como tú lo sabes hacer. Yo no sabré cómo hacerlo, pero tú sí sabes hacerlo. Yo sé, Padre Celestial, que tú nos has traído hasta este lugar, nos has traído hasta aquí para poder declarar tus maravillas. Primeramente, háblame a mí. Háblame a mí, Padre Celestial, para poder, Padre Celestial, poder declarar tus maravillas a donde quiera que yo vaya. Y posteriormente te pido, hables a tu pueblo por medio de mis labios. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias. Gracias por tu presencia y gracias por tu gracia. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a ser despedidos, hermanos. Muchas gracias por haber venido. Vamos a dar un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Somos despedidos y ya saben, los esperamos el domingo. Sin falta, por favor, Dios los bendiga. Y no se olviden de orar por cada uno de los miembros de este lugar, de esta iglesia y de los pastores. Dios los bendiga. Amén, Dios los bendiga.